Que se escuche, que se escuche. Hiekari Wanyuki. Les voix des peuples. Soledad, pueblo. Las voces de los pueblos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Voces de los Pueblos. En esta ocasión me toca ser el anfitrión del capítulo. Mi nombre es Hazel Romero y es un gusto para mí estar aquí acompañando a tremendas personas que tengo aquí a mi alrededor en el set. Y pues sin demora los presento. Por un lado tenemos a Carlos Román, por el otro tenemos a Hugo Cepeda y también a Roberto Gutiérrez. Bienvenidos, compas, ¿cómo están? Bien, un gusto, gracias por la invitación y pues un placer volver a saludarlos y saludar a la gente que nos acompaña. Hola, Hazel, ¿qué tal? Alain, Carlos, Alain, Roberto. Un gusto estar de nuevo con ustedes en un episodio más de Voces de los Pueblos. Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Gracias por acompañarnos en este capítulo. Igual a mis compitas que nos acompañan aquí el día de hoy. Hay otros que no nos pudieron acompañar. Hay que mandarles saluditos a su casa. Por ejemplo, Fernando hoy anda enfermito, no nos pudo acompañar. Fernando, que te mejores cuando escuches esto. No, yo creo que para cuando lo escuches ya andas bien, ¿verdad? Sí. Saludos, mi igual. Fer. Y a ti que estás en tu casa escuchándonos, somos la Resistencia. Bien, tus compas, gracias por esa presentación. Secundo aquí al compañero Alain, Harry. Tantos nombres para referirnos a él. Una celebridad, insisto. Y pues sí, Fer, mejórate, saluditos desde donde nos estés escuchando. Si nos estás escuchando, más vale que sí. Bien, o sea, empezamos humorísticos este podcast, pero vámonos poniendo serios. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boga más recientemente en las últimas fechas. Es sobre Palestina y cómo ha sido todo este proceso que ya lleva, o el día 7 de octubre se cumplieron 2 años de la escalada de violencia, del genocidio perpetrado por las fuerzas sionistas del ilegítimo Estado de Israel en contra del pueblo palestino. Así que bien, vamos a empezar este capítulo trayendo un pequeño resumen, porque nosotros, como muchos otros colectivos, muchos otros movimientos, nos sumamos a decir que esto no empezó el 7 de octubre de 2023. Esto no empezó porque Hamás secuestró a civiles pobladores israelíes. Esta es una historia de larga data, de larga duración, como diría Braudel. Y para remontarnos a ello, podemos irnos lo más lejanamente posible, que es con el Imperio Otomano. Para el siglo XV, Palestina pertenecía al Imperio Otomano y era una región que tenía una fluctuación o una convivencia armónica entre distintos pueblos, entre ellos palestinos, judíos, y que, hay que decirlo, con datos duros de población, en ese momento la población judía en territorio palestino no superaba el 3% y era armónica, insisto. Esto es muy importante porque luego se apela a argumentos cuasi religiosos de creer que era la tierra prometida de Israel y que los judíos ya estaban ahí. Pues no, en el Imperio Otomano hay registros de que había mayoritariamente población árabe y que los judíos eran minoritarios y llegaron después, ¿no? Y podemos establecer fechas estratégicas precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se da todo un repartimiento geoestratégico en el territorio que consideramos como Medio Oriente. Quien queda bajo la tutela de este estado, o bueno, de este territorio palestino históricamente, es el Imperio Británico, y son los británicos los que empiezan a generar un proyecto que lo diríamos como protonacional, destinado hacia el pueblo judío. Se creó todo un proyecto de Estado-nación en beneficio del pueblo judío y se le dio en estas tierras ancestrales del pueblo palestino. En 1947 es cuando se da este decreto de crear el Estado de Israel, y a partir de ahí empiezan a perpetuarse los capítulos más negros y cruentos en esta historia del conflicto palestino-judío, palestino-israelí. Que hay que decirlo, también hay que hacer una aclaración, no es lo mismo hablar de población judía que de población sionista, y el proyecto de Estado de Israel nace del cuño sionista, es decir, una célula extremista de ultraderecha, nefasta, que aboga por un proyecto de limpieza étnica para apropiarse del territorio, y además es un plan expansionista que prefiere optar por despojar a las poblaciones originarias existentes y construir un nuevo territorio, evidentemente
con miras a beneficiar la economía y la cuestión de los recursos al imperio británico en ese momento. Y hay varios elementos que es necesario traer. El hecho de que después de que se da este decreto, se lleva a cabo toda una política genocida, empiezan los desplazamientos, es lo que se llama como la Nakba, que es la cuestión o la materialización de toda esta violencia sistemática en contra del pueblo palestino, de despojarlos de sus tierras, de establecer cercos, de establecer controles sobre los recursos como el agua, la comida, discursos de odio en contra de los palestinos, discursos religiosos a favor del Estado israelí, toda esta narrativa que ya empieza a allanar el terreno para que dentro de la comunidad europea Israel se vea como el legítimo heredero de esas tierras. Esta violencia fue escalando con el paso de los años. Podemos encontrar distintas situaciones sumamente violentas, sumamente crueles, sumamente reprochables, y que, es necesario mencionarlo, vinieron las hostilidades de parte de Israel hacia las y los palestinos, que no tienen propiamente un ejército armado, sino que son una resistencia popular, una resistencia de pueblos, de núcleos, y pues por ahí va la cosa. Son estos núcleos de resistencia como Hamas o otros partidos, organizaciones, las que empiezan a hacer frente a las embestidas violentas del Estado ilegítimo de Israel. Y más adelante veremos que se suma un actor que es el imperialismo yanqui, el imperialismo estadounidense. Cuando él empieza a tener injerencia aquí en Medio Oriente, pues evidentemente también es para que le toque una rebanada del pastel. Y es el actual actor que está impulsando negociaciones con el actual ministro Benjamin Netanyahu, y es necesario mencionar que también hay todo un proyecto detrás de este reciente genocidio. No es porque jamás haya secuestrado civiles, insisto, sino porque descaradamente también Donald Trump ha dicho que está interesado en crear un nuevo anclaje inmobiliario, toda una nueva riviera turística para empresarios, obviamente para gente de estratos elevados, de estratos altos, y junto con ello también viene implícito una reestructuración en beneficio a inmobiliarias y también para apoderarse de los yacimientos de gas que hay en esta región. Pero bueno, estos son algunos de los elementos que nos ponen como un piso común para comprender que el genocidio en Palestina no inició el 7 de octubre del 2023, como lo dije al principio, sino que es un plan sistemático de colonialismo, imperialismo en contra de los pueblos que resisten, en contra pues, del sur global, como lo han dicho muchos, y pues aquí estamos para analizar este tema con un poquito más de profundidad. Para esto me gustaría plantearles aquí a nuestros invitados algunas preguntas, son 2 preguntitas y vamos a comenzar con la primera, que sería: ¿por qué los estados no han condenado o tomado sanciones serias contra Israel? Ya dijimos que van 2 años del recrudecimiento de la violencia en este territorio y pues queremos saber qué está pasando, por qué no se están tomando medidas serias, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Empezamos contigo, Roberto, si gustas. Bien, gracias por la introducción. Nos das un contexto bastante amplio para pues, empezar a dialogar. Y bueno, como para ir poniendo sobre la mesa, lo que yo diría, así que me salta es porque hay un compromiso con los Estados-nación por mantener el status quo, ¿no? Es decir, por mantener las condiciones geopolíticas a nivel internacional con los poderes que están al frente y no cuestionarlos, ¿no? Al final, con el recorrido que también nos hacías ahorita y cuando nos informamos un poco a partir de la situación de lo que se ha estado dando con el genocidio en Palestina, pues lo que vemos es que esta manifestación de lo que está sucediendo ahí en realidad es una muestra más de la estructura capitalista mundial en la que vivimos, ¿no? Entonces, si hubiera una postura abierta de los estados y clara en contra del genocidio, eso presupone cuestionar la estructura económica, financiera, mercantil, en la cual está construido, ¿no? el sistema político mundial y el derecho mismo internacional, ¿no? Entonces sería cuestionar las estructuras que dan forma al mundo en el que vivimos. Y bueno, puede parecer que esto que acabo de decir fuera como un salto, ¿no? Pasar del genocidio en Palestina a la estructura geopolítica mundial, pero de hecho en eso se está sustentando, ¿no? Y a mí me parece que en última instancia los estados no lo están haciendo porque saben que pronunciarse, repito, sería
cuestionar la estructura en la que se sostienen los propios estados y las relaciones que sostienen entre ellos, y ese es el problema, ¿no? De ahí que el discurso, por ejemplo, como no sé, pienso ahora en Petro, que sí ha tenido, el presidente colombiano ha tenido una postura abierta en contra del genocidio en Palestina. De hecho, su discurso presupone, ¿no?, esta crítica al imperialismo, esta crítica al capitalismo, esta crítica a la manera en la que se están coordinando o se han coordinado históricamente los estados. En particular también en la historia reciente, después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual hay una complicidad, ¿no?, entre los países más poderosos y los países menos poderosos, pero que al final forman una red geopolítica mundial, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Exponer el genocidio en Palestina es exponer el orden mundial que sustenta este sistema capitalista e imperialista. Muy bien, Roberto, nos has brindado algunas pautas por las que podemos llevar esta plática. Adelante, Hugo, ¿podrías también atender esta pregunta y compartirnos tu opinión? Sí, claro. Gracias, Roberto, gracias, Hazel. Bueno, ahí en lo que menciona Roberto, en cuanto a la forma en la que operan las instituciones o, digamos, los mecanismos o organismos internacionales, el manifestarse en contra de ellos es dejar claro algo que ya está muy claro a simple vista, que están desfasados estos mecanismos y que a final de cuentas están siendo rebasados. El ejemplo pues ha sido en estos días pasados, ¿no?, que se firma un alto al fuego y el ejército israelí, cuando se retira, deja en cenizas un hospital, ¿no? Dices, pues eso es totalmente cruel, es crueldad, ¿no? Entonces no hay... Si ellos se saben beneficiados por las acciones o más bien por las instituciones internacionales, entonces ya están rebasadas por esta lógica de acción desde el sionismo y desde sus cómplices como son Estados Unidos. Entonces están ya por encima de estos institutos o instituciones más bien internacionales, y eso deja ver pues que la denuncia... quien la haga, por más buena intención que tenga, en el caso de Colombia, pues realmente no va a pasar nada. Y bueno, apuntando también a que desde la cuestión comercial, Israel está posicionado como uno de los más importantes socios comerciales de tecnología, de armas, con los estados nación que están a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, digamos, sería dispararse en el pie si se da una denuncia. Y me gustaría ser puntual con el caso del Premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, que ha sido otorgado a una persona que ha pugnado por la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y a la par de ella hay otros personajes en Latinoamérica que han sido, digamos, protagonistas de este tipo de acciones, ¿no? Que han buscado que Estados Unidos intervenga en sus mismos estados o en la vida política de sus países. Y bueno, eso a la par pues se vuelve contradictorio y se vuelve a final de cuentas también complicado a la hora de resolver, de hacer denuncias de manera más clara y de intensificar sanciones, porque pues todo el dinero y toda la estructura de Estados Unidos está metida, en el caso de Latinoamérica, hasta la cocina. Excelente, Hugo, muchas gracias. Parece ser que estamos en un juego en donde las reglas permiten que el genocidio se lleve a cabo y que obstaculizan que haya una acción concreta. Pero adelante, cuéntanos un poco más al respecto, Alain. Fíjense que justo esto que comenta Hugo de la mujer esta, el Premio Nobel de la Paz, pues es completamente asqueroso, ¿no? Yo creo que no habíamos presenciado de manera tan evidente una clara línea política y a la vez ideológica, ¿no? Porque expresa muy bien cómo justamente las instituciones que nos venden de manera global el discurso de lo que es lo correcto, de lo que es políticamente aceptable, o en este caso de lo que se considera paz, nos están diciendo que pugnar por la intervención militar es lo correcto, ¿no? Y me hacía recordar que, por ejemplo, pues
alguien que también se barajeaba y que tenía muchas ganas de ganar el premio Nobel era Donald Trump, ¿no? Donald Trump tenía muchas ganas de ganar el premio Nobel y obviamente pues hubiera sido una ridiculez todavía peor que en la que acabamos de experimentar. Pero no estamos tan lejos, ¿no? En esta realidad que estamos viviendo es prácticamente lo mismo. A ver si el año próximo, a ver, tal vez le dan el premio Nobel de Economía a Javier Milei, ¿no? A cómo vamos. Puede ser. Un ridículo absoluto. Pero bueno, yo creo que ya comentaron bastante bien el por qué los estados que dicen ser democráticos, y justamente creo que ese es el problema que hemos comentado ya anteriormente, dicen ser democráticos, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de las llamadas dictaduras, estamos hablando de democracias, salvo Petro, que se salva, pero por ejemplo, en México tenemos, se supone, un gobierno de izquierda, que ya sabemos que no lo es realmente, ¿no? Pero, y ahí el énfasis, ¿no? Porque justamente los conservadores mexicanos, e incluso no mexicanos, le tiran muy duro al gobierno de Morena en México, que porque son unos comunistas, que porque son unos izquierdosos, que porque le regalan el dinero a los pobres, que porque todo hacen mal, y nosotros lo criticamos, pero porque no es lo suficientemente de izquierda, ¿no? Porque al contrario es muy tibio, y justamente una exigencia que tenemos es que Claudia Sheinbaum no ha roto relaciones con Israel, ¿no? Y creo que ni siquiera ha tenido un pronunciamiento lo suficientemente fuerte al respecto, ¿no? Y ese creo que sería como que el punto de la pregunta, ¿no? ¿Por qué los gobiernos no han roto relaciones con Israel? Hace unas semanas atrás se le exigió a Pedro Sánchez de España, que supone que también tiene un gobierno de izquierda, que se supone que es socialista, al menos en el nombre lo dice, ¿no? Que rompiera relaciones con Israel, y discursivamente lo hicieron. Dijeron que ya no iban a apoyar envío de armamento a Israel, pero, por ejemplo, pues se ha denunciado que ha seguido el comercio de España con Israel. O sea, el presidente puede pronunciarse y decir lo que quiera, pero en realidad, de manera práctica, no se ha hecho nada para detener el comercio de armas. Y esa es la cuestión. Ya habíamos planteado que al final del día los gobernantes de nuestras democracias no gobiernan para los intereses del pueblo o de la clase trabajadora, sino que están siendo simplemente los administradores de los negocios comunes de la burguesía, decía Marx, ¿no? Son, al final del día, trabajadores que sirven al capital. Eso lo platicamos en el capítulo del comodato, ¿no? O sea, nuestros políticos dicen que representan a la gente, pero al final del día votan y deciden lo que el capital quiere. Y en este caso es lo mismo, ¿no? ¿Por qué no han roto relaciones realmente las democracias con Israel? Porque es un negociazo la guerra. Es un negociazo, porque hay muchos intereses muy fuertes, económicos y políticos del lado de Israel, Estados Unidos principalmente, ¿no? El gobierno de Estados Unidos. Y nadie quiere salir mal, ¿no? Nadie quiere que deje de caer dinero en sus bolsillos. Pero entonces, ¿por qué no hemos sido capaces? Creo que es también la otra cuestión, ¿no? ¿Por qué no hemos sido capaces de realmente presionar lo suficiente, por lo menos en estos últimos 2 años de movilizaciones y de protestas que ha habido en distintos países, para frenar el genocidio? Porque esa es la cuestión aquí más urgente, ¿no? Hay un genocidio sistemático desde hace 2 años que a todas luces se ha recrudecido de manera reciente, y las protestas pues también han aumentado, afortunadamente, pero siento que vamos lento, ¿no? O sea, el genocidio está ocurriendo y las acciones en respuesta no han sido capaces de detenerlo. Y la cuestión es, ¿qué tenemos que hacer para frenarlo? Esa es como que la discusión que tendremos que hacer, yo creo, porque claramente podemos hacer muchas cosas, y no digo que estén mal las cosas que se han hecho, pero creo que hay que evaluar un poco que lo que se ha hecho en estos 2 años no ha sido suficiente. Empezaría por decir esto, ¿no? Todo lo que se ha hecho en estos últimos 2 años no ha sido suficiente para frenar el genocidio. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Muchas gracias, Harry, Alain. Te digo, es una celebridad, pues, lo conocemos de diversas formas. Entonces, creo que después de esta primera ronda, sus valiosas aportaciones han ayudado para señalar, ¿no? que pues estos
gobiernos han sido muy timoratos, con independencia, se dicen de izquierda o si se dicen conservadores o de derecha. Creo que las respuestas han sido muy lentas, muy deficientes y también el cuestionamiento que lanzaba Harry al final abre pauta para una segunda pregunta. Ya sabemos que los gobiernos mantienen un status quo, como lo dijo Roberto, no se posicionan para alterarlo. Es lo que decíamos, son unas reglas del juego establecidas que no se quieren romper y que claramente en el caso de México pasaron 2 años y apenas la presidenta está diciendo es un genocidio. Tardó muchísimo tiempo, más de 67,000 personas muertas para que nosotros apenas dijéramos que es un genocidio. Lamentable, lamentable, pero bueno. Ahora la segunda ronda va en este sentido que mencionaba al final Harry, de qué podemos hacer, cómo nosotros, la población civil, los pueblos organizados, los activistas, quienes estamos en contra de esta brutal atrocidad de lesa humanidad, vamos a hacer, ¿no? Entonces, por eso la pregunta sería, ¿cuál dirían que es el plan de acción para luchar por Palestina con paz? Adelante, Roberto, otra vez empezamos contigo. Bien, qué preguntota, ¿no? La más difícil. Sí, ahí viene lo interesante, ¿no? Siempre, digo, los que es el iluminar las circunstancias, obviamente es una pregunta también complicada, ¿no? Pero digamos, con la historia que ha habido en Palestina, digamos, hay mucha claridad ya, digamos, además por el descaro, ¿no? El cinismo de la brutalidad con la que se ha dado el genocidio, los que es terminan por ser muy evidentes, ¿no? Y las preguntas quizá complicadas están en el cómo, ¿no? El cómo podemos intervenir, qué podemos hacer. Yo de principio lo que pienso es que si hemos detectado, como coincidíamos en la primera pregunta, que los estados claramente no van a ir al frente en la denuncia, lo primero es que tendríamos que reconocer que entonces la responsabilidad está en nosotras, en nosotros, ¿no? En la población, en la ciudadanía, en las personas activistas, en los grupos organizados de base, en sindicatos, ¿no? Es decir, en la población, en la sociedad civil, ¿no? Creo que ese es un primer punto, reconocer que entonces no podemos esperar que nuestros gobernantes sean quienes tomen la batuta la tenemos que tomar nosotros, ¿no? Entonces ese es el primer horizonte que tenemos, ¿no? Porque claramente podemos doblar las manos, simplemente ignorar, continuar con nuestra vida, reconocer que hay otras muchas violencias que también son legítimas que estamos viviendo y digamos remar, ¿no? Cada uno con sus propias manos y al final eso presupone también aceptar el status quo, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, ya no nada más a nivel de Estado, sino a nivel individual, reconocer que eso es ahí, ¿no? Y claramente si estamos aquí, si estamos discutiéndolo y si nos están escuchando es porque no queremos estar en esa posición, porque nos parece que hay muchísimas razones de orden político, social, ético, que no nos permiten ser indiferentes a lo que está sucediendo. Entonces lo primero sería eso, ¿no? Reconocer que estamos ahí y, digamos, comenzar entonces desde esa postura a hablar de Palestina, ¿no? A reconocer lo que está diciendo, no dejar de hablar del genocidio, no darlo como un hecho lejano, porque al final, como hemos comentado en la primera ronda de pregunta, este es un reflejo más del orden mundial, del orden político, económico, social en el que vivimos, ¿no? Entonces, el reflejo de lo que está sucediendo, o más bien el genocidio que está sucediendo en Palestina, al final presupone la arquitectura social y política en la que vivimos, ¿no? El mundo institucional en el que estamos. Entonces, reconocernos como parte de él y denunciarlo, hablarlo, mostrarlo. Y en esa medida ser, como en un montón de otras demandas sociales que tenemos, reconocer que el Estado no va a dar el primer paso, que lo tenemos que dar nosotros y ser nosotros en primer lugar quienes estemos demandando que los Estados participen, ¿no? En este sentido, a final de cuentas, para que pueda haber la intervención internacional, porque, perdón que lo detenga, pero está como este disclaimer, ¿no? Este espacio en el que hay estos reclamos de decir, bueno, pero ¿y nosotros qué vamos a hacer? Si aquí no está Israel, si Israel está allá, ¿qué vas a hacer tú con tu bandera y tu discurso en una plaza pública en Tepic, Nayarit, ¿no? Respecto de algo que está sucediendo allá. Pero al final es
reconocer que la presión que podamos hacer aquí, la visibilización de los entornos que estamos haciendo, es exigir al Estado y ponerle en la cara que no queremos ser indiferentes y que su responsabilidad como representantes nuestros es ejercer esa presión política, ¿no? Y entonces sí, activar los mecanismos internacionales para que pueda haber el rechazo al Estado de Israel y la defensa del Estado palestino, ¿no? Y el reconocimiento, por tanto, de su población, de su territorio, de su derecho a vivir. O sea, es lo más básico que puede existir, ¿no? Entonces creo que reconocer que estas pequeñas luchas, estos pequeños discursos, esta visibilización a través de redes, estas manifestaciones en los espacios públicos, que puedan parecer tan lejanos, en principio sí estamos presionando para que haya una visibilización y una actuación internacional. Pero de nuevo, como en un montón de luchas, casi que cualquier lucha social, no va a ser algo que se nos regale desde las clases burguesas, desde el Estado, sino que tiene que ser una conquista nuestra, ¿no? Y creo que eso sería lo que pondría para la mesa para empezar. Excelentes aportes, Roberto. Los comentarios como de, y si te importa tanto Palestina, ¿por qué no te vas? Son bastante frecuentes, ¿no? Más de lo que quisiéramos. A propósito, pues sí hay gente, ¿no?, mexicana que se fue a Palestina y pues no le fue bien. Eso quiere decir que aunque se haga lo que se dice la gente de manera irónica, pues no es suficiente, ¿no? Pero bien, se está manteniendo presencia y presión, como dice Roberto. Adelante, Hugo, cuéntanos un poquito más sobre esta pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo la ves? Pues la veo complicada. Coincido con Roberto. O sea, es una pregunta a la que entrarle es complicado, pues, pero bueno, vamos dándole, ¿no? Y empiezo con eso que mencionas de que hay gente que se fue a intentar, ¿no?, romper este bloqueo, intentar llegar a Palestina, llevar ayuda humanitaria. Y fíjate, yo lo voy a comentar esa parte desde la experiencia, ¿no? Ahí viendo en redes, ¿no? Esta compa Nayarita, Arlene Medrano, que se fue, ¿no? Y de repente, no, pues ya no faltó al menos los comentarios que yo leí, no, pues que, uy, qué pena, las palabras fueron, qué pinche vergüenza, ¿no? Es de mi colonia, ¿no? ¿Cómo nos van a ver en el mundo? No, o sea, ¿cómo van a ver a tu colonia en el mundo? Pero bueno, o sea, es demasiadas ganas de ser protagonistas, los que ahí comentaban, ¿no? Que era una vergüenza, que era una pena. Y justamente es eso, es una contradicción, ¿no? Es como de, si tanto quieres luchar por Palestina, vete. Y cuando se van, ahí también están haciendo comentarios, ¿no? O sea, es una contradicción, perdón, desde una perspectiva demasiado sesgada. Y es que ven a Palestina como un hecho aislado, ¿no? Y creo que también tiene que ver con una normalización de la violencia, que sí, la vivimos en México. Y los que tenemos la edad suficiente, pues al menos en Nayarit, vivimos procesos violentos en los 90s, en la primera década de los 2000 y en los primeros años de la segunda década de los 2000, y que fueron propiciados por los gobiernos locales, ¿no? O sea, no nos pueden contar, pero eso no nos impide que volteemos a ver o que podamos voltear a ver hacia otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo o considero más bien que dejar de verlo como un hecho aislado, porque justamente, como decía Roberto, los estados o el status quo pues no va a hacer nada justamente por eso. Lo que va a hacer es callarlo, omitirlo. Entonces somos nosotros los ciudadanos justamente aquí ejercer lo que somos, ¿no? Ciudadanos. Este concepto importante dentro de la reflexión política, ejercer nuestro papel como ciudadanos, porque pues la Constitución nos da derechos y también nos da obligaciones, y que de hecho la Constitución puede pasar a segundo plano porque termina siendo letra muerta, ¿no? O letra invisible, tal vez, si lo quieren llamar así, porque ahí nos dice a qué tenemos derechos como ciudadanos y cuáles son nuestras obligaciones, y serían esas, ¿no? Hacer valerla y ser partícipes de la vida pública, y eso es parte de la vida pública. Ya hemos visto, o ya lo dijimos de manera general, cuál es la relación que hay entre Israel y los estados, y en este caso México, pues tienen un vínculo comercial en cuanto al armamento, en cuanto a software de seguridad que el mismo Estado mexicano desarrolla para espiarnos, para
no sé, para muchas maniobras que en este momento pues no se me ocurren, pero sí lo utiliza, ¿no? De esa manera. Entonces, tener claro eso, comenzar con eso, con reconocer el conflicto y dejar de lado este conflicto, dejar de llamarlo un conflicto de fe y un conflicto de religiones, sino es un conflicto de intereses políticos, económicos, culturales, entre otros, ¿no? Y obviamente en lo económico y lo comercial que tienen que ver con la guerra, ¿no? La guerra, el gran negocio, ya lo decía Harry, ¿no? El gran negocio que es la guerra, ¿no? Que ha sido, desde que Estados Unidos decidió entrar en los procesos, en las guerras mundiales, ha sido su máxima entrada de recursos, ¿no? Entonces, voltear a ver eso, reconocerlo y, bueno, socializarlo, discutirlo, como dice Roberto, hablarlo. Tal vez puede sonar complicado en este momento tirar una línea y decir, vamos a hacer esto. Vamos a boicotear al Estado, que no lo veo descabellado, ¿no? Vamos a boicotear al Estado, pero, bueno, vamos primero comenzando, ahora sí, empezando por lo primero. Primero lo primero, que es reconocer que es un conflicto que nos atañe a todos como humanidad, porque ya lo decíamos, o yo lo mencioné yo hace rato, ¿no? En cuanto están los estados latinoamericanos atados, no me queda duda que después de Palestina puede seguir Venezuela, puede seguir Cuba y México, quién sabe. Porque ahí están muchos temas, ¿no? Que tienen que ver con violencia, control, ahora sí que necropolítico. Entonces, es empezar a discutirlo. Eso sería el primer paso. Muchas gracias, Hugo. Grandes aportes también. A propósito de lo que mencionas, el concepto de terrorismo, terroristas, se utiliza para aludir a la población que se organiza en Palestina de manera armada en contra de la violencia sistemática del ejército y el Estado ilegítimo de Israel. Y curiosamente también el gobierno de Donald Trump lo utiliza para referirse a los cárteles mexicanos y se habló de una posible intervención. Ojo ahí con los conceptos. Por eso es tan importante también hacer la vinculación, como bien lo dijo Hugo. Harry, por tu parte, ¿qué nos puedes compartir del el qué hacer, como dice el buen camarada Lenin? Pues sí está bien complicado, ¿no? Ahora que lo ponemos así sobre la mesa, pero retomando un poco ahí donde están dejando la cuestión, yo creo que sí es bien importante la parte en la cual muchas personas todavía no ven la importancia del tema de Gaza y de Palestina, de que hay personas que creen que pues que está bien, ¿no? O sea, que por algo como que si se lo tuvieran merecido los palestinos, ¿no? No, es que son bien cabrones, ¿no? Unos talibanes, así, ¿no? Unos terroristas, pobrecitos judíos. Pero justamente esta pues falta de empatía, como de justificar un genocidio, es un genocidio a todas luces, están exterminando civiles, mujeres, niños, y el intento de la flotilla era para llevar comida, porque literalmente los están matando de hambre. Entonces, esto ya no es una guerra, sino que es un exterminio como tal, ¿no? Entonces, muchas veces creo que el problema en latitudes como la nuestra y entre muchas personas, por ejemplo, todos esos que ustedes comentaban, ¿no? De los comentarios, de esos comentarios amargos de gente pues que vive pues en una burbuja o en una situación de ignorancia, de que critican la lucha o la solidaridad por Palestina. Yo creo que no entienden realmente lo que está pasando, no lo han visto y no ven el problema que es, ¿no? O sea, qué falta de humanidad tendrías que tener como para no empatizar con la gente de Palestina, ¿no? Entonces, en la película de Superman, por cierto, que hace unos meses salió, el mensaje fue muy claro, ¿eh? O sea, es no usan las palabras de Palestina a Israel, usan otros nombres, pero cuando le cuestionan a Superman por qué
voló a un país y dañó los tanques de otro país sin pedir permiso de nadie y lo están cuestionando por eso, ¿no? O sea, dicen, pues es que tú estás interviniendo en un conflicto militar. Dice, pues sí, porque iban a matar personas, así de simple, ¿no? O sea, es tan obvio como eso. Se supone que vivimos en una sociedad donde tenemos derechos humanos. Entonces, ¿cómo es posible que podamos permitir que maten personas? Así tan simple como eso. No deberíamos permitirlo bajo ninguna circunstancia. Que si pobrecitos judíos los hicieron sufrir, que si los de Hamas en su momento fueron muy violentos, no deberíamos de permitir que hubiera venganza de ningún tipo, simplemente. ¿Sí? Y si permitimos y normalizamos que el genocidio en Palestina, como ya lo decían ahorita, a la próxima nos puede tocar a nosotros y nadie va a decir nada, ¿no? Porque, pues, por algo se lo buscaron los mexicanos, ¿no? Pinches mexicanos con sus cárteles. Y al rato todos somos narcos, ¿no? Que, por cierto, también hace poco vimos una nota así, ¿no? Que Mezcaltitán, aquí por Nayarit, todos eran narcos, ¿no? Como una generalización así bien apresurada. Y ese tipo de etiquetas lo que hacen es criminalizar, ¿no? Criminalizar y al rato, pues, te reprimen con todo. ¿Por dónde trazar la lucha en solidaridad con Palestina? Que es una lucha que no está aislada de las demás, que como ya platicamos aquí, pues es una lucha contra el capital, ¿sí? Principalmente, es una lucha anticapitalista. Y creo que eso es lo que les molesta, lo que les brinca al final del día. Ya decíamos que pues no ha sido suficiente lo que se ha hecho. Y justamente tal vez no había habido una ruta muy clara de acción hasta lo que les decía tal vez fuera del aire hace un ratito, de que hasta hace unas semanas que los italianos tomaron las calles masivamente y dije, no manches, pues sí es cierto, ¿no? O sea, no se nos había ocurrido que se podía parar todo. Y porque conocíamos obviamente la expresión de huelga general. Sí la conocíamos, pero así pensándolo en frío se nos hacía muy lejana, ¿no? Que como que bueno, sí, los comunistas van a las fábricas o llevan volantes y le dice al obrero, hay que hacer huelga general. Si está la crisis dura, hay que hacer huelga general. Y para cada rato la huelga general es como el pan diario, ¿no? Pero los obreros, pues, no dicen, no, ¿cómo me voy a ir a huelga? No voy a perder mi trabajo. Porque no hay una conciencia política muy desarrollada, claramente. Y si no hacemos huelga general por las cosas que nos están matando de hambre a nosotros aquí, pues se ve muy difícil que los obreros vayan a tomar las fábricas para parar el genocidio de Palestina. Se ve todavía más lejano. Entonces se veía muy difícil eso. Pero no tiene por qué ser directamente así, ¿no? No tiene por qué ser la huelga general en la fábrica. Puede ser simplemente una huelga general como en Italia. Paramos las calles, controlamos las calles. Calles, no calles así como, bueno, no es por criticar a los compas del SUTSEM que pararon a México y pues el tráfico nomás se va por otra calle, ¿no? Sino realmente tomar las calles de circulación pesada. O sea, vamos a tomar el Libramiento, por ejemplo. Tomamos el Libramiento aquí en Tepic, estamos cerrando la ciudad, ¿no? Es una ciudad pequeña, pero sí le metes un broncón, por ejemplo, a la coca. Tenemos una embotelladora acá, de las pocas, creo que nada más hay 3 embotelladoras de coca en el país, creo, y una es la de aquí, ¿no? Entonces, paras tú el Libramiento y ya no salen camiones de coca. Dejas sin coca a pobre gente de Colima, me imagino, ¿no? Se van a quedar sin coca los compas. Pobrecitos. Pero imagínate que replicamos eso mismo en las principales ciudades del país, ¿no? Imagínate a los compas de Ciudad de México cerrando todas las salidas a la ciudad, bloqueando, por ejemplo, los aeropuertos, bloqueando, por ejemplo, las salidas de, pues sí, de trailers de mercancía, ¿no? Imagínate que lográramos parar, no manches, la entrada de camiones de la frontera en Tijuana o cosas así, ¿no? Eso sería un putazote y no solo para el gobierno, ¿no? Sino para las empresas. Eso sería realmente un bloqueo económico impactante, ¿no? Y las empresas dirían, ay, güey, aquí ya estoy perdiendo dinero, ¿sí?
ya no me conviene tanto este negocio con Israel. Eso sería un fuerte golpe, ¿no? Obviamente, para llegar a esas acciones, pues sí tendríamos que ser más, ¿no? Tendríamos que generar una movilización masiva con una conciencia muy clara de qué es lo que vamos a hacer y yo creo que así se para el genocidio. Bueno, al menos eso quiero creer, ¿no? Pero para llegar a ese punto, pues todavía tenemos que trabajar, por ejemplo, en conquistar pues a más gente, ¿no? Conquistar en el sentido de que vean la importancia de luchar por Palestina y creo que también es importante tener cuidado en cómo los convencemos, ¿sí? Si nuestro discurso ahorita fuera muy de choque o si los confrontamos, por ejemplo, ahorita que los escuchaba, mencionaban estos comentarios pues muy negativos, ¿no? Quejándose de la gente que protesta por Palestina, pero son vecinos, son gente conocida y que al contrario deberían estar con nosotros, ¿no? Deberían estar ayudándonos. Pero justamente es el problema, ¿no? Cómo se nos ha metido mucho el discurso de, pues básicamente el discurso dominante. Entonces estamos batallando por salvar a los palestinos, pero esa lucha por Palestina, pues por Gaza, es una lucha por la humanidad en sí misma, ¿no? Y al mismo tiempo es una lucha por el sentido común, ¿sí? Queremos que la gente diga, no manches, esto está mal, ¿no? Vamos a parar y hacer algo al respecto. Pero para conquistar esa lucha, para poder convencer a la gente, pues necesitamos tratar de conectar con ellos. Y parte de las protestas que se hacen para sensibilizar sobre el tema de Palestina creo que son necesarias. Pero a veces creo que también nos falla un poco el cómo llegamos a la gente. Sobre todo porque tenemos los medios de comunicación en contra y a veces, por ejemplo, se ha comentado en otras ciudades la acción del bloque negro, ¿no? O el papel de la acción directa. Que es como que en algunas protestas, algunos compañeros actúan de manera tal vez un poco radical en el sentido de que luego buscan como que el entrar a tiendas o a lo mejor entrar en choque con cuerpos de la policía o, por ejemplo, si se encontraran a un vecino que está en contra de Palestina, ¿no? Alguna vecina evangelista que piensa que Israel está en lo correcto por el ser pueblo elegido de Dios. Y haríamos mal, pienso yo, no sé lo que piensan ustedes, haríamos mal en buscar el choque con la doña. O sea, porque pues ella está en su discurso, pues, está mal, claramente. Pero nos veríamos peor todavía, pues violentando a la señora. Sí, porque lo que queremos evitar es violencia. Y no digo que la violencia haya que evitarla a toda costa. Obviamente hay un punto de violencia que es necesario. Pero esa violencia así como pormenorizada contra tu vecina, no creo que valga la pena, ¿sí? Tal vez cuando seamos una manifestación masiva, que bloqueemos el Libramiento o bloqueemos el aeropuerto, valga la pena pelearse con los puercos. Pero si nada más somos algunos cuantos, tal vez no valga la pena. ¿Sí? Como que pensar un poco en qué punto estamos de la lucha y cómo nos ve la gente, ¿no? Como, bueno, queremos sensibilizarlos, ¿no? Que se unan y entiendan que esto se trata de, pues, de salvar a la humanidad, no solo a Gaza. Y eso creo que pues, tenemos que pensar un poco qué tipo de radicalidad queremos ser. ¿Queremos ser radicales en nuestros actos individuales, en las manifestaciones, o queremos ser radicales en la estrategia, ¿no? En lo que funciona? Yo le apostaría a eso segundo, ¿no? Como a hacer más y pues a lograr algo que sí para el genocidio. Pero no sé cómo la ven, ¿no? Muchas gracias, Harry. Creo que aquí se nos presentan varias situaciones complejas, ¿no? El escenario es catastrófico y yo creo que ante escenarios catastróficos, medidas titánicas, ¿no? Organizar a los no organizados y sumar esfuerzos entre quienes ya estamos es algo que ha sido difícil, ¿no? Si no, pues no hubiera tantas izquierdas. Ahí de entrada, ¿no? El divisionismo también está cabrón. Hay que superarlo, hay que conjuntar esfuerzos. Ya hablamos de la necesidad, número 1, de estar informados, como decía Hugo. Número 2, la necesidad de mantenernos activos, combativos, criticando el origen y sumando esfuerzos. Y también el compañero Harry nos mencionó algunos puntos ya muy estratégicos, ¿no? Sí, llevar a cabo una violencia, pero una violencia
estratégica y bien encaminada contra el verdadero objetivo, la verdadera causa, que es el capitalismo y todas sus ramificaciones. Así que bueno, yo creo que por este espacio o en lo que ha sido este espacio se han vertido mucha información valiosa. La tarea la dejamos hacia quienes nos están escuchando. Sin duda de vital importancia, como lo dicen todos los medios pro-palestinos, no dejar de hablar de Palestina, como lo decía Roberto, como lo decían acá los compañeros Hugo y Harry, y pues sumar esfuerzos. Un primer esfuerzo es informarse, quitarse los velos ideológicos que nos imponen los medios de comunicación. Es ya una tarea bastante necesaria, y ya después sumarse, organizarse, conjuntar esfuerzos contra un boicot, marcas específicas que apoyan el genocidio, Coca-Cola, Starbucks, empresas de distintos índoles que se pueden buscar. Y pues bueno, compas, entonces creo que este ha sido un episodio bastante fructífero, que da muchas pistas y también deja muchas tareas titánicas. Así que bueno, les dejamos esa tarea a quienes nos escuchan de llevar como puedan esta lucha por la humanidad, como le han dicho, una lucha en donde la empatía es un valor fundamental y necesario, y que es necesario que nos posicionemos ante esta catastrófica situación que es el genocidio en Palestina. Y pues bueno, para cerrar el episodio nos vamos con una canción que se llama Ceasefire Now, Alto el Fuego en Palestina, que es del compa activista también, que ha estado muy presente en las marchas de Ciudad de México, sobre todo, el compa Lengua Alerta. Espero que sea de su agrado y sin más, quédense al pendiente de nuestros próximos episodios. Esto ha sido todo. Hasta pronto. We demand a ceasefire now.